ahora de nuevo. Ahora empezamos a grabarla. Ya, so sorry, lo siento. Volvemos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Ya está. Ok, ¿estamos claros con este asunto? ¿Sí? Sí. La grabación va a quedar un poquito trunca, lo siento. Eh, ya. Bien, lo que sigue, ¿no es cierto? Insistimos, ¿no es cierto?, en este repaso. Dice, un intervalo de confianza nos indica el rango de valores a partir de datos muestrales, entre los cuales el parámetro poblacional está incluido con cierta probabilidad. De nuevo, ¿no es cierto?, esto no significa que para adelante sea, no estamos tratando de adivinar un parámetro, ¿ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que hay una probabilidad, ¿no es cierto?, de que el parámetro esté dentro de ese rango, ¿ok? El que esté o no es una relación binaria. O sea, es decir, lo que nosotros hacemos con este tipo de estimaciones, ¿no es cierto?, es decir, mira, el verdadero parámetro poblacional, no sé, el coeficiente del precio, ¿no es cierto?, en una función de demanda, ¿no es cierto?, verdadero está en un determinado intervalo de confianza respecto de la muestra que nosotros hemos elegido. El hecho de que esté o no esté, ¿no es cierto?, es una relación binaria. Está o no está. ¿Ok? Lo que nosotros definimos es una probabilidad, ¿no es cierto?, de ocurrencia del fenómeno que nos interesa. ¿Ok? La probabilidad dice que dentro de la confianza se conoce como nivel de confianza. ¿Okay? Esto también lo tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en su curso introductorio, y de hecho no es más que una expansión, ¿no es cierto?, de la ecuación que habíamos visto antes. ¿Okay? Intervalo de confianza en la TDSTUDIO con nivel de confianza del 95% se define como de esta manera. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el I barra, ¿no es cierto?, es decir, nuestro estimador, ¿no es cierto?, muestral, ¿no es cierto?, menos 1,96 veces la desviación estándar. ¿Ok? Es habitual, ¿no es cierto?, de que aquí, ¿no es cierto?, nosotros usemos otro tipo de nomenclatura. A ver, usemos otro tipo de nomenclatura por si acaso, ¿no es cierto?, no, nos perdiéramos. Ups. Ya. Vamos a tener que compartir esta cosa, ¿no es cierto?, con... dejamos de compartir esto. Esto es lo habitual, o sea, lo que me interesa, ¿no es cierto?, simplemente es mostrar cosas que son más o menos habituales. Esto, ¿no es cierto?, lo vamos a borrar, entonces. Lo bueno de esta pizarra, ¿no es cierto?, es que no ensucie las manos. Bien. Lo habitual, ¿no es cierto?, es que nosotros digamos algo como... dibujamos, porque meter letras griegas y cosas no, está medio complicado. Lo que habitualmente, ¿no es cierto?, lo escribimos de la siguiente manera. Decimos, mira, la probabilidad, ¿no es cierto?, lo escribimos habitualmente de esta manera, ¿no es cierto?, de I barra, ¿no es cierto?, menos, usemos el mismo ejemplo de la transparencia, 1,96 veces la desviación estándar del I barra, eso, coma, mu, metida entre medio, ¿no es cierto?, coma, I barra, más 1,96 veces la desviación estándar de I barra, es igual al 95%. Disculpen la letra. ¿Se entiende? La verdad es que todavía no me acostumbro mucho, pero yo creo que va a mejorar la letra con el tiempo. ¿Se entiende mejor esta pizarra todo esto, chicos? Sí, igual se entiende. Sí. ¿Entienden, no es cierto? Sí. O sea, prometo que voy a tratar de mejorar el pulso, ¿no es cierto? O sea, la letra, porque en realidad es como raro escribir ahí con... en fin. Pero es mejor que la pizarra de la oficina, ¿no es cierto?
En la pizarra de la oficina, ¿no es cierto? Yo recuerdo que parece que había mucho brillo, ¿no es cierto? No se entendía ni palota, ¿no es cierto? Parece que era mucho más dramático que lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Sí, bueno, digamos que sí. Bien, sigamos. Ya está. Y ahí está, ¿ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto? De nuevo, ustedes lo han visto, esto no debería tener mucho problema. El problema que tenemos acá, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener que hacer una especie de desparramo por alguna parte, porque ocurre, ¿no es cierto?, que aquí hay algunas cosas que nos van a interesar hacer, y esto va a depender ya un poco de las funciones de las cuales estemos hablando. La composición de funciones es un tema que no tengo en esta transparencia, vamos a tener que revisarlas un poco, si se quiere, un poco a lápiz, si se quiere. Pero bueno, yo supongo que a la medida que se acuerden, ¿no es cierto?, no debería ser tampoco mucho drama esta asunto. Pero sigamos. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos interesan cosas como esta. Más que testear si la media poblacional de un grupo toma un valor específico, muchas veces nos va a interesar más testear diferencias en los promedios de dos grupos. O sea, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no es cierto? O sea, esto es una técnica usual, esto se utiliza mucho en algunos tipos de estimaciones, ¿no es cierto?, bien puntuales. Ejemplo, qué sé yo, la técnica del bootstrapping, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, nos permite inferir, qué sé yo, la estabilidad de la varianza, ¿no es cierto?, entre muestras sucesivas, pero en realidad lo que hacemos es construir muestras, submuestras a partir de una muestra, ¿ok? Por tanto, nos va a interesar testear las diferencias de medias de las varianzas que obtenemos. Eso aparece una complicación, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es testear las diferencias entre dos estadísticos, ¿ok? Vamos a revisar algunos conceptos sobre ese tema más adelante, ¿no es cierto? Sí nos va a interesar algunas cosas, en el caso de cuestiones más si quiere, más domésticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos va a interesar saber, ¿no es cierto?, si nosotros hacemos una estimación de demanda para todo el país, sí nos va a interesar, por ejemplo, saber si la demanda por chalecos, por ejemplo, es distinta en Santiago que en Arica. Uno podría sospechar que sí, ¿no es cierto? A simple vista uno podría decir, mira, probablemente la demanda por chaquetones, ¿no es cierto?, es distinta en Punta Arenas que en Arica. La demanda en Arica, por chaquetones en Arica, ¿no es cierto?, es bastante esporádica, ¿no es cierto? No sé quién tenga chaquetón aquí en Arica, pero en Punta Arenas parece medio jugada obligada, ¿no es así? La demanda por, qué sé yo, por automóviles en Santiago probablemente va a ser distinta de la de Arica, también, ¿ok? En Santiago como que está pasando de moda eso de tener un auto, ¿no es cierto?, porque en realidad en una ciudad grande, congestionada, ¿no es cierto?, tener un auto es más una molestia que otra cosa, ¿ok? Eh, en fin, nos van a interesar, ¿no es cierto?, testear diferencias, ¿ok? Uh, nos va a interesar, como les digo, más que nada eso. Por supuesto, también nos van a interesar estudiar razones, creo que esa la tengo en la próxima transparencia, pero digamos, partamos por las diferencias. Una hipótesis nula, ¿no es cierto?, nos va a decir, mira, mu1, una estimación, ¿no es cierto?, es igual a mu0, ¿ok? El verdadero parámetro de un determinado grupo, ¿no es cierto?, es igual al verdadero parámetro de otro grupo, ¿ok? Qué sé yo, la demanda por teléfonos celulares de los estudiantes de ingeniería comercial, ¿no es cierto?, es la misma que la de los estudiantes de educación física, ¿ok? En fin, cosas como esa. Una hipótesis alternativa es eso, ¿ok? Lo anterior, ¿no es cierto?, es la misma que hacer esta diferencia, ¿ok? Esto es una manera, ¿no es cierto?, de evitar un testeo directo, ¿no es cierto?, de hacer esto. Lo que estamos haciendo acá es una implicación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Lo vamos a ver más adelante con más detalle. Cuando yo hago diferencias como esta, ¿no es cierto?, yo estoy haciendo la diferencia entre dos series, entre dos funciones de densidad de probabilidad. Y la pregunta es ahí, bueno, ¿y cómo funcionan? ¿Qué es lo que resulta, ¿no es cierto?, por ejemplo, de restar dos normales? ¿O qué es lo que resulta, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de sumar dos normales, o de hacer cualquier otro tipo de operación qué sé yo, con una T y una chi, o algo por el estilo, ¿ok? Ahí se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ahí aparece un problema de composición de funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, que es un tema, ¿no es cierto?, que también deberían haber visto en cursos anteriores, pero que normalmente está medio colgando cuando llegan a este curso, ¿ok? Bueno, aquí está. Este estadístico, ¿no es cierto?, T de el mu0, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, a la diferencia de medias, ¿no es cierto?, partido por la desviación estándar de la diferencia de medias, ¿ok? Y aquí aparecen algunos problemitas. La resta de varianzas, ¿ok? La varianza de I0, ¿no es cierto?, es igual a la varianza de I0 más la varianza de I0. De I1 más la varianza de I0. ¿Sorpresa o no?
Aquí aparece, ¿no es cierto?, entonces la diferencia, algunos problemas, ¿no es cierto?, que están asociados a la composición de funciones de densidad. Algo de esto estuvimos viendo antes, ¿no es cierto? Las varianzas, ¿no es cierto?, tienen características bien especiales, ¿no es cierto? No vamos a repetir lo que dijimos en las primeras clases, ¿no es cierto?, pero la composición de varianzas, ¿no es cierto?, tiene características como esta, ¿ok? El error estándar estimado, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos acá. Por cierto, si nosotros ponderamos estas cosas, ¿no es cierto?, resulta que la desviación estándar también va a quedar, el error estándar estimado también va a quedar ponderado, ¿ok? Eh, pero fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que si yo resto dos funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, la varianza se suma. Eso es una de las cosas que me interesaba ver en este asunto. Si la varianza, ¿no es cierto?, si yo sumo dos funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, la varianza también se suma, ¿ok? Esto intuitivamente es razonable, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es básicamente que la varianza, la variabilidad, ¿no es cierto?, de una determinada función de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, en realidad es un valor absoluto, ¿ok? Por eso es la raíz por eso estamos hablando de coeficientes cuadráticos. Entonces, la variabilidad, ¿no es cierto?, de una resta de funciones, ¿no es cierto?, en realidad va a ser también la suma de las variabilidades de cada una, ¿ok? Cuando sean funciones independientes a todo esto. Y el error estimado, ¿no es cierto?, es algo como esto, ¿ok? Eso, en este punto, ¿no es cierto?, hay algo que no alcancé a meter acá, ¿no es cierto?, pero que sí me interesa que lo veamos, que es este problema de composición de algunas series, ¿ok?, que las vamos a utilizar, ¿no es cierto?, más adelante, ¿no es cierto?, y un poco por eso. En este punto, ¿no es cierto?, como les digo, estamos hablando de algo que es un poco, que está súper resumido acá, ¿no es cierto?, que en otros cursos, ¿no es cierto?, lo he hecho con más detalle, ¿no es cierto?, pero acá está más resumido en aras de la brevedad. De hecho, hemos avanzado bastante lento, ¿no es cierto?, en este cursillo. Bien, vamos a repasar algunas cosillas, ¿no es cierto?, que a mí me parece que son importantes, ¿no es cierto?, tenerlas en mente, ¿no es cierto?, porque son muy usuales en econometría, que me parece que están en el Bujarán también, pero vale la pena, ¿no es cierto?, dejarlas claras acá. Vamos entonces a dejar de compartir la presentación, ¿no es cierto?, y lo vamos a hacer también con esta cosa, con la pizarra. Borramos esta cosa. Bien, a ver. Ok, vamos a dibujar nomás. Lo primero, quizás a ustedes, ¿no es cierto?, le dijeron, mira, si z sub i, ¿no es cierto?, distribuye normal 0,1, 0,1, es una normal estándar, ¿no es así? La sumatoria, desde 1 hasta acá, digamos que eso es una K, ¿no es cierto?, de 1z sub i, va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo va a distribuir esta cosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Pregunto. ¿Nadie se acuerda de esto? Ni siquiera con su cuaderno de diferencia estadística. Bien, esta cosa distribuye como una x cuadrado con k grados de libertad. ¿Ok? Esto es una relación súper importante. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas son muy importantes para que sirva para test de normalidad y otras cosas más. Después, digamos que una distribución Z1 distribuye normal 0,1, o sea, de nuevo una normal estándar. Y digamos entonces que una distribución Z2 distribuye
chi cuadrado con k grados de libertad. Bueno, si esto es así, ¿no es cierto? Esta variable, z1, partido por la raíz de z2, partido por k, esto distribuye, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Esto distribuye como una t con k grados de libertad. Composición de funciones, chanchitos. Se dan cuenta que aquí tenemos algunas cosas que son como bien importantes, no es tan sencillo como lo que estábamos mostrando en la transparencia. En general, lo que estamos diciendo en la transparencia son cuestiones que nosotros conocemos. La gracia, ¿no es cierto?, es que en algunos casos, ¿no es cierto?, la composición de funciones de densidad de probabilidad, ¿no es cierto?, está tabulado. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos haciendo aparecer, si se quiere, ¿no es cierto?, algunas funciones que son bastante usuales. ¿Ok? Ustedes las vieron en inferencia estadística y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y acá las vamos a usar. ¿Ok? Fíjense el origen de la T, de la T de student. La T de student, ¿no es cierto?, es una normal partido por un x cuadrado. ¿Ok? Es una razón. Y esta, ustedes saben cómo distribuye, ¿no es cierto? Está tabulado, de hecho. Un tercer caso, ¿no es cierto?, de los que me interesa que son importantes en este punto. Este tema, ¿no es cierto?, lo vamos a ver mucho más adelante. Cuando veamos cambios estructurales, ese tipo de cosas. Digamos que Z1 distribuye chi cuadrado con K1 grado de libertad. Y que Z2 distribuye también chi cuadrado con K2 grado de libertad. Esto significa que Z1 partido por K1 partido por Z2 partido por K2, esto distribuye F. F de Fischer con K1, K2 grado de libertad. Estas tres relaciones son las más importantes. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí aparecieron funciones que ustedes ya las habían visto. La F de Fischer, ¿no es cierto? No sé si les habrán dicho dónde sale, ¿no es cierto? Pero es una razón de x cuadrados. ¿Ok? Con estas tres relaciones, ¿no es cierto?, estas tres reglas de composición de funciones, ¿no es cierto?, nosotros podemos construir casi todo lo que necesitamos para el análisis de modelos econométricos. ¿Ok? Pero hay que tenerlos claros. Algunas cosas que sirven de mucho. Este chi cuadrado, ¿no es cierto?, este hecho, ¿no es cierto?, nos permite construir test de normalidad, por ejemplo. ¿Ok? Es súper importante, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, qué sé yo, probablemente una de las discusiones más largas, ¿no es cierto?, que ha habido en econometría, ¿no es cierto?, se refiere a finanzas, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos regresiones sobre el modelo KPM, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay evidencia de que los resultados, ¿no es cierto?, no son normales. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Significa en la práctica, ¿no es cierto?, que en realidad hay algo que se nos está escapando, ¿no es cierto?, del modelo de valoración de activos, ¿no es cierto?, porque los residuos, ¿no es cierto?, no distribuyen normal. Y la forma en que se mide esa normalidad es a través de un test cuadrado, esto que está acá. ¿Ok? Normalidad de los residuos, ¿no es cierto?, es un insumo súper importante, ¿no es cierto?, en muchos problemas econométricos. ¿Ok? A ver, quizás valga la pena, ¿no es cierto?, también comentarlo con un ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, si tú no tienes normalidad en los residuos, ¿no es cierto?, encuentras situaciones raras.
Y en finanzas hay muchísimas. O sea, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, lo que se conoce como el efecto viernes, ¿no es cierto? Típicamente, ¿no es cierto?, los retornos de los activos un día viernes, ¿no es cierto?, en bolsa de comercio, ¿no es cierto?, son mayores que el resto de la semana. ¿Quién explica por qué eso? O típicamente, qué sé yo, los retornos, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de los activos en una empresa pequeña, ¿no es cierto?, son mayores que los retornos de una empresa grande, controlada por riesgo, eh, y así por el estilo. Esta normalidad o esta no normalidad, ¿no es cierto?, de los residuos puede producir situaciones raras, ¿no es cierto?, que involucran cuestiones bien concretas, ¿no es cierto?, es decir, ahí estamos hablando de plata, ¿ok? Después, estos test T, ¿no es cierto?, son los usuales que nosotros utilizamos para los intervalos de confianza, ¿no es cierto?, de los test de regresión. La razón es muy simple, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que nosotros suponemos, ¿no es cierto?, que, la, que el verdadero coeficiente, ¿no es cierto?, distribuye normal. Y lo que nosotros estamos construyendo es un estimador, ¿no es cierto?, que distribuye chi cuadrado, ¿ok? Que es una suma de normales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que los estimadores de los modelos de regresión distribuyen T. Esta es la T, ¿no es cierto?, que la vamos a utilizar para todos los intervalos de confianza de parámetros obtenidos de funciones de regresión. El TGF, ¿no es cierto?, es muy usual para, ¿cómo se llama?, para estimar cambios estructurales. ¿Okay? Hay una cuestión que es más básica, ¿no es cierto?, que lo vamos a llamar el coeficiente recuadrado. El coeficiente recuadrado, ¿no es cierto?, es una estimación de la precisión global de un modelo de regresión. Y en realidad es un estadístico más, con la diferencia que ese estadístico distribuye como una función f. ¿Okay? Nosotros lo tomamos como simplemente como como un índice de calidad de la regresión, ¿no es cierto? Pero además se nos olvida muchas veces que el R cuadrado, ¿no es cierto?, tiene una distribución, porque es un estadístico, ¿ok? Y esa distribución es F. Ahora, y también se utiliza, como para lo que les decía, para cambios estructurales. O sea, si ustedes han visto los diarios, ¿no es cierto?, probablemente se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que hay mucha gente que está apuntando a que van a haber cambios estructurales después del COVID. ¿Han leído sobre eso, muchachos? ¿No? ¿Sí? No. ¿Nada? Que levante el dedito el que no haya visto. Bueno, a ver. De hecho, el domingo pasado, ayer, en el Mercurio salió un artículo sobre este asunto, ¿no es cierto? Y se lo voy a mostrar, a lo mejor eso lo podemos hacer para el foro en unos minutos, para que se pille, para que veáis cómo es la cosa. Vamos a usar ese artículo del Mercurio del domingo, ¿no es cierto?, para un poco ver este asunto. Bien, a ver. Pero supongamos que hay cambios estructurales, ¿no es cierto? Cambios estructurales significan, ¿no es cierto?, de que, si yo, que las cosas funcionan de una determinada manera distinta. Esto es aplicable para cualquier cosa. Uno podría decir, mira, ¿cómo es la demanda por celulares en Argentina versus Chile? ¿Será distinta la demanda celular en Argentina y en Chile? Bueno, uno puede, ¿no es cierto?, estructurar una cosa como esta. ¿Ok? El cambio estructural, ¿no es cierto?, nos dice, mira, esto es lo que uno podría encontrar, ¿no es cierto?, uno podría determinar si es que la función de demanda por celulares en Argentina es distinta de Chile. O qué sé yo, o la demanda por chalecos es distinta en Punta Arenas que en Arica, etc. Cambio estructural, ¿no es cierto?, es una aplicación muy importante, ¿no es cierto?, para el TGF. ¿Ok? Bien, Sí. pues eso. ¿Qué más? ¿Dudas? Por supuesto, los cambios estructurales pueden darse a lo largo del tiempo. Evidentemente, ¿no es cierto?, que si tú hubieras estimado la demanda por fax hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, esa demanda por fax hoy día no tendría nada que ver con nada. ¿Ok? Hoy día la demanda por fax, ¿no es cierto?, es la demanda de las personas nostálgicas, es para, qué sé yo, para colecciones, para recuerdos, para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hoy día no existe una demanda por fax propiamente tal. ¿Ok? Eso. Bien, la clase de hoy día estaba pensada hasta hoy día, hasta este punto. ¿Dudas? ¿Dudas? Profesor, ¿Sí? entonces la tercera fórmula es para comparar. Sirve para eso. Sirve para otras cosas también. Aquí estoy citando algunas cuestiones que son de tipo práctico, ¿no es cierto? En general, los estudiantes de ingeniería comercial son tipos muy orientados a la práctica.
a preguntar, ¿y esta cosa, esta rana, para qué nos sirve, ¿no es cierto? Por eso es que yo doy ejemplos prácticos, porque los conozco. Y yo sé que cómo son los estudiantes de ingeniería comercial, son tipos orientados a la práctica. ¿Ok? Eh, aquí el tema, ¿no es cierto?, es bien importante, ¿no es cierto?, tener claridad de la utilidad de las cosas que se llaman econometría. Si esto fuera una facultad de ciencias económicas, ¿no es cierto?, probablemente no sería necesario hablar de aplicaciones prácticas, ¿no es cierto?, porque hay mucho de ciencia pura, ¿no es cierto?, en los estudios económicos. Hay muchos economistas que se las dan de estadístico y viceversa. ¿Okay? Pero en una escuela de negocio, ¿no es cierto?, es siempre importante señalizar para qué sirven las cosas. No sirve solamente para eso, sirve también para estimar hipótesis compuestas, si se quiere, hipótesis complejas. ¿Ok? A ver, mira, dejémoslo para más adelante, pero supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que, a ver, un ejemplo que se me ocurre es una función de producción. Aquí hay una ensalada de rayas aquí en esta cosa, ¿no? No, me da rana. No, todavía no tengo tan buena letra como para hacerlo para empezar a desparramar por este lado, muchachos. Fíjate tú, ¿no es cierto? Que eso es lo que se conoce como el test, en algunas partes se le llama test de Chow, algunas cosas como estas. Pero mira, a ver, intentemos dar una idea rápida, ¿no es cierto?, de una cosa como esa. Bueno, la suerte es que esta parte sí está quedando grabada todo esto, ¿eh? Porque esto no está en la transparencia, ¿no es cierto? Básicamente porque yo pensaba que no iba a ser necesario, pero ahora me doy cuenta que sí iba a ser necesario. Pensemos de esta manera. Ya en una clase anterior, ¿no es cierto?, habíamos dicho que estimar una función de tipo Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, era complicadito, ¿no es cierto? Habíamos dicho que si la función de producción era de esta forma, ¿no es cierto? K elevado a alfa, L elevado. Ojo, estas son funciones también que se utilizan para funciones de consumo, todo esto. Ustedes recuerdan la Cobb-Douglas, también probablemente ustedes la vieron como función de utilidad. O sea, esta función también está involucrada en las funciones de demanda. Por eso es que lo usamos mucho como ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta cosa, ¿no es cierto?, uno normalmente lo que hace es que la lineariza, ¿ok?, para estimarla. O sea, lo que uno hace es estimar una cosa como esta, dice, aplica logaritmo acá, ¿no es cierto?, y dice, mira, ln de q, ¿no es cierto?, va a ser igual a un ln de a más alfa veces el ln de k más beta veces el ln de l más nuestro error. Ya me hablé cualquier cosa. Bien, hasta ahí fantástico, ¿no es cierto? Esta forma, ¿no es cierto?, es una manera de hacer una regresión lineal, ¿no es cierto?, simplemente a partir de una expresión que no es lineal, ¿ok? Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero normalmente uno lo que hace es eso. Pero nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, y lo habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto?, que un aspecto muy importante, ¿no es cierto?, de esta cosa era definir si esta cosa sumaba 1. Esta hipótesis. Si alfa más beta era igual a 1 o no. ¿Ok? Porque si no es igual a 1, ¿no es cierto?, no estamos hablando de una función homogénea de grado 1, qué sé yo, que da con rendimiento constante a la escala, con una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que se derivan de este hecho, de que esta suma, alfa más beta, sea 1. ¿No es así? Bueno, y eso agrega complicación al problema de estimación. Momento, Elena. Hay un camino que es más sencillo. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que si alfa más beta es igual a 1, ¿no es cierto?, eso que está arriba, ¿no es cierto?, lo podemos escribir de la siguiente manera. K elevado a alfa, beta elevado a 1 menos alfa. Error. L elevado a 1 menos alfa. ¿Ok? Eso es igual a... Fíjense ustedes, 1 menos alfa, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que
L partido por alfa. Entonces, partido por L elevado a alfa. O sea, eso podríamos escribirlo de la siguiente manera. L partido por L elevado a alfa. Eso es igual a decir, mira, esto es A, K partido por L, todo esto elevado a alfa por L. ¿Eh? Esto que está acá, ¿no es cierto? Tiene un nombre. Este, si ustedes se fijan, este stock de capital por persona. ¿Okay? Esto es una variable independiente, es K partido por L, ¿no es cierto? Llamémosle K chico. O sea, eso es igual a K chico elevado a alfa por L. Y si esto, ¿no es cierto?, le sacamos logaritmo, ¿no es cierto?, para hacer la estimación, resulta que el ln de Q, ¿no es cierto?, va a ser igual al alfa veces el ln de K más el ln de L. Aquí, por supuesto, aquí hay un beta, ¿no es cierto?, si se quiere, un beta que este debería ser 1. Un 1. Esta expresión que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Esta regresión que está acá, ¿no es cierto?, es consecuencia del cumplimiento de esta condición. O sea, esto que está acá es verdad, sí, solo sí, esto de acá es verdad. Esto es sí, es que se cumple esta otra condición. ¿Sí? Bueno, los residuos entonces de una regresión, ¿no es cierto?, como esta que está acá arriba, ¿no es cierto?, yo los puedo comparar con los residuos de esta otra regresión y saber si es la misma. Eso es un TGF. ¿Se dan cuenta? Tan. Ya, a ver, eso se conoce como test de, eso no, es un test de hipótesis simplemente, ¿no es cierto? Es decir, es una manera, ¿no es cierto?, de enfocar los problemas econométricos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, econometría a veces es mucho más, es cuestión de ingenio, es encontrar un camino, ¿no es cierto?, consistente matemáticamente, ¿no es cierto?, para testear ciertas hipótesis. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esta forma de testear la hipótesis, ¿no es cierto?, es bastante más sencilla, ¿no es cierto?, mucho más directa, ¿no es cierto?, que estar testeando la suma de alfa más beta y cosas de ese estilo. ¿Se dan cuenta? Se aceptan aplausos. Ajá, ya. Eh, bien, eso. ¿Estamos, chancho? ¿Se entendió? ¿O estoy hablando japonés? No, pero se entendió. Se entendió clarito, ¿no es cierto? Y chicos, chiche. Ya, a ver, foro. 2 minutitos. Lo prometido es palabra. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Ayer, estoy en este momento buscando el artículo, ¿ok? La idea mía, ¿no es cierto?, es que le puedo mostrar un artículo, ¿no es cierto?, que ustedes leanlo en un par de minutos, ¿no es cierto?, a ver qué es lo qué opinan de esto, qué significa esto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista econométrico. Les podría mostrar una foto del diario, pero no lo tengo porque no compré el diario ayer, pero como internet lo puede todo, ¿no es cierto?
Ya está. Entonces ahora, ¿se ve ahí el artículo que dice COVID-19 catalizador de qué cambios? ¿Lo ven, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, tienen 3 minutos para leerlo y lo comentamos. Ah, pero profe, igual se ve harto chiquitito, o sea, se ve su imagen, pero... ¿Y si manda el link por el chat? Es que tengo mis inquietudes sobre mandarle el link, porque lo que pasa es que el Mercurio tiene la gracia que está tratando de incrementar sus lectores, y entonces no permite leerlo. ¿Se ve mejor ahí, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Ahí se ve mejor? ¿Pueden leerlo? ¿O se los leo? No, lo leo. ¿Alguien no lee el artículo? Ok. Como les digo, unos 3 o 4 minutos, ¿no es cierto? 5 minutos para leerlo, ¿no es cierto? Y lo comentamos, ¿ya? ¿Cómo estamos, muchachos? No, no. Todavía no.